yo me enojo porque hay gente desafortunadamente que hace mala práctica de la psicología y da diagnósticos o cosas cuando no es experto, ¿no? Y te llega a ti y dices, ¿por qué la gente hace esto, no? Mejor que Claro. pregunten a alguien, ¿no? Y entonces hoy en día la investigación ha encontrado que hay trastornos mentales que son específicamente de un origen en el cerebro. Ajá. Otras donde el cerebro está bien desarrollado o tiene un neurodesarrollo que debería ser típico, pero algo pasa en lo ambiental, en lo social, en lo familiar, que provoca el trastorno mental. Los pacientes después de que tienen una operación por un tumor cerebral, por traumatismo, por ejemplo, yo que superviso a los chicos en el siglo XXI, muchos niños llegan por traumas derivados de motos, ¿no? Sí, porque no usan el casco, por Porque los traen los accidentes, papás como por... sándwich ahí en una moto, ajá. Y es la principal causa de que llegan, ¿no? Por trauma de moto. Y el doctor hace su trabajo, le salva la vida, ¿no? Lo cura de la parte cerebral y ya. Pero después ese niño, no se les dice, los papás no saben que quizá va a ser muy diferente al niño que tenían antes de que tuviera el trauma. O como adulto también, ¿no? Un paciente que tiene un tumor cerebral nunca les dicen que a lo mejor su paciente va a ser diferente a como era antes del tumor, porque quizá ese tumor estuvo afectando áreas del cerebro que al momento que lo quitan o intervienen tuvo un daño para que el paciente cambiara. ¿Quién debe ahí? Nosotros neuropsicólogos somos que entramos ahí para rehabilitar, ¿no? Hemos tenido pacientes, por ejemplo, de daño de bala a adultos, ¿sale? Que cambia su personalidad totalmente, porque se afectan áreas importantes para la personalidad, el control emocional, la inhibición, y después no les dicen que su paciente va a estar desinhibido, que a lo mejor se puede gastar todo el dinero que ha ahorrado, que puede comprar todo lo que vea, que va a tener conductas sexuales que no son las correctas. Nadie les dice eso, que después de un daño cerebral su paciente puede tener eso. Y ahí es donde deberíamos entrar nosotros para decirles, su paciente quedó con problemas de inhibición, problemas de conducta, con problemas, perdió el lenguaje, perdió el habla, perdió la lectura, perdió la escritura, para decirles cómo apoyarlos para que puedan recuperarlo. Tenemos un estudio reciente que sacamos de post-COVID, donde encontramos que había que los pacientes que habían tenido COVID después de haberlo presentado tenían síntomas de trastorno por estrés postraumático. Yo les quiero dar a los papás y contarles la leyenda de que a veces ellos están peleando contra la hormona, ¿sale? Contra la hormona y contra la inmadurez del cerebro. Ajá. Entonces yo le puse como título la leyenda, la historia de cómo la hormona le ganó a la neurona, ¿sale? Como una forma de decirles a los papás, papá, tu hijo, su neurodesarrollo no está listo y no va a terminar de neurodesarrollarse hasta cierta edad. No voy a decir a qué edad, si les interesa, entren a la conferencia para que entre, ¿sale? Entonces, no solamente, pero ¿qué crees? Que hormonalmente ya está más maduro. Ajá. Es decir, estás peleando, eres un superhéroe que estás peleando no solamente contra la hormona que ya está desarrollada, sino contra la inmadurez de su cerebrito, que todavía no está listo para ciertas cosas. Entonces, mi conferencia es un poco hablarles acerca de eso, acerca de qué puedo hacer yo como papá para hacer equipo con el cerebro, ¿sale? Y entonces, a lo mejor no vencer a la hormona, sino cómo controlar a la hormona. Es decir, cómo controlar yo como papá que mi hijo quiera poner más ganas a la escuela, ¿no? O que vea un interés en la escuela. ¿Cómo hacer para que mi hijo no tome decisiones que a veces digo, ¿cómo puede ser que tome esa decisión? ¿Sí me Como explico? el de no imponer, sino como ¿Cómo él no impone? comprender. Exacto. ¿Por qué como papá muchas veces estoy esperando que mi hijo me diga, sí, papá, ya reflexioné y ya entendí, ya me voy a portar bien y a partir de mañana voy a hacer todas mis tareas? ¿Sí me explico? Como papás muchas veces estamos esperando que... Estamos hablando de una utopía, porque a veces Ajá, queremos que que los niños nuestro... funcionen Así así. es, que nuestros hijos lleguen y digan, papá, ya voy a hacer el puro 10 en la escuela, ¿no? Digo, qué padre. Si tienen hijos así, qué Sí, que padre. bueno, ¿no? No lo digo que sea malo, pero pongámoselos en la media. La mayoría de los niños o de los adolescentes Son rebeldes. no van a hacer eso, ¿sí me Y explico? van en contra de lo que te dice el papá. Van a ir en contra y van a ir. Yo prefiero jugar Roblox que hacer mi tarea de inglés. Yo prefiero estar viendo YouTube. Quiero ser youtuber, ¿para qué? Porque si puedo ser youtuber y ganar luego dinero, entonces ¿para qué voy a estudiar? Entonces, la historia
de cómo la hormona le ganó a la neurona es que los papás sepan eso. Y cómo y darles estrategia y que aprendan a ellos es una conferencia donde yo espero sensibilizarlos, ¿sale? A que ellos recuerden que alguna vez en ellos también venció la hormona antes que la neurona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Carlos Alberto Serrano Juárez y quiero invitarlos el próximo 10 de octubre en punto de las 6 de la tarde a mi conferencia titulada La historia de cómo la hormona le ganó a la neurona. Vamos a aprender sobre el neurodesarrollo, vamos a entender cómo como padres podemos apoyar a nuestros hijos para que puedan tomar decisiones más responsables y saber que no estás solo. Tienes un aliado que te va a poder ayudar siempre y cuando tú sepas trabajar con él, y ese es el cerebro y la neurona. No te la pierdas, te espero el próximo 10 de octubre en el 13º ciclo de conferencias para padres. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del horario que nos vean. El día de hoy estoy de verdad de manteles largos, como por ahí se diría. Estoy con una persona, un personaje, de verdad, dentro del grupo de Iscalti, el cual, si no han visto qué es esto, Iscalti y demás, los invito a que vayan a ir a los videos para que chequen un poquito más sobre esto. Y la verdad es que me siento muy afortunada porque cada vez que descubro quiénes son parte de esta institución, me alegra y me emociona muchísimo. Estoy con el doctor, a ver, espérenme tantito, porque sus títulos son largos y largos y largos. Estoy con el doctor Carlos Alberto Serrano Juárez. Él, es psicólogo. Ajá. Es neuropsicólogo, que ahorita les vamos a explicar, espérenme. Es, neuropsicólogo clínico, perdón. Doctor en el área de las neurociencias de la conducta. Ajá. ¿Ok? Docente y conferencista, y los fines de semana. Doy consultas, hago investigación también. Y no preparas, no sé, globos o es por ahí. No, eso, no me sale, no puedo inflarlos como los payasos, me cuesta mucho trabajo, no tengo pulmones. No, muy bien, la verdad es que me da muchísimo gusto. Wow, o sea, cuántos títulos. Y nada más hice un pequeño resumen, de verdad, porque él, está largo el currículum. Doctor, muchas gracias de verdad. Al contrario, a ti, Said, por la invitación. Espacio. Y antes de que empecemos ahí a involucrar más cuestiones, nos gustaría que nos platicaras un poquito del doctor Carlos. Un poquito del doctor Carlos. ¿Cómo qué es? Como persona, como docente, como miembro de Iscalti. Ahorita primero como persona y luego como docente, y ya después nos vamos como hilo de media con toda la parte Iscalti. Como persona, pues estoy en mis 35 otoños, primaveras, veranos. Soy papá de una pequeña de 8 años. Estoy casado ya desde vamos para 11 años. Ajá. Te ves súper chiquito. Sí, estoy casado de hace 11 años con mi esposa, cual adoro mucho. Me gusta estar con mi familia, adoro estar con mi familia, me encanta pasar tiempo con mi familia. Tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Desafortunadamente, afortunadamente, no puedo decir afortunadamente, tengo muchas cosas que hacer, pero desafortunadamente porque quisiera estar a veces más tiempo con mi familia también. Claro. Es una realidad. Pero bueno, trato de los fines de semana aprovecharlos al máximo con ellas, y lo entienden muy bien. Estoy rodeado de puras mujeres, ahora sí que vivo con mi esposa, mi hija y mi perrita, entonces ahora sí que soy el único, así es, ¿no? O sea, pero ahora sí que las que mandan son ellas. Hijo de dos padres muy profesionistas, muy humanos, contador público y docente del Politécnico, hijo mayor de 3 hijos, ¿qué más? Prácticamente siempre quise estudiar en la UNAM, vivir en la UNAM, trabajar para la UNAM. Es uno de mis sueños hoy estar trabajando en la UNAM, ser parte de la plantilla docente, encontrar un trabajo. Siempre quise ser psicólogo. Creo que siempre... Bueno, en un momento primero quería ser doctor, estudiar medicina. Okay. Pero después, como en la adolescencia vi que eran muchos años de estudio, y me salió al revés porque estudié más a final de cuentas siendo... con el doctorado y el posgrado, pues terminé estudiando casi igual o más que un médico. Entonces...
Pero después hubo un cambio ahí en mí, por una situación con un primo y me llamó la psicología y siempre me gustaba, mi papá me ponía mucho películas de suspenso, de thrillers psicológicos y desde ahí me empezó a gustar y me empezó a encantar. Durante un tiempo quise ser músico, vivir la vida de rockero, salir en una band con mis amigos y tocar así en lugares. No se pudo y bueno, terminé yendo a la FES Iztacala en psicología, que también recuerdo mucho cuando entré, pues muchos decían, no, ¿cómo no te vas a ir a CU? ¿Por qué no CU? Mucha gente CU, ¿no? Y yo dije, no, yo quiero irme a Iztacala. Ay, qué padre. Creo que fue la mejor decisión de mi vida haber llegado a Iztacala. Entonces, ya me imagino las porras del otro lado acá. Ajá, y ¿cómo que Iztacala, no? ¿Y dónde está Iztacala? Y no sé, y yo dije, no. Ay, no, pues. Y dije, yo me voy a Iztacala. Yo dije, quiero estar en Iztacala. Entré y fue la mejor decisión, de mis mejores decisiones, porque la mejor decisión es mi esposa, pero fue la segunda mejor decisión, haber llegado a Iztacala. Y ahí he hecho toda mi carrera profesional, ¿no? Ahí hice la licenciatura, después la maestría, el doctorado. Actualmente estoy ahí como investigador y docente también. Y me ha dado mucho, soy parte del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, y en general soy una persona que trata de ser muy alegre, muy empática, muy comprensiva. Trato de siempre mantener los pies en la tierra. Soy muy estructurado, ¿no? En mis cosas, ¿no? A lo mejor mi esposa dice que en la casa no tanto, ¿verdad? Pero en mis cosas trato como siempre tener un plan, organizarme. Mi papá una vez me dijo, mientras eres joven, hay tiempo para todos, hay que saber organizarse. Palabras que te dan los padres que no sabes cómo te van a afectar o bendecir, ¿verdad? Pero bueno, hoy siempre trato como de hacer muchas cosas y organizarme para tratar de cumplir con todas, ¿no? No, pues los papás siempre son sabios. Así es. Aunque a veces no nos agrade tanto, pero son sabios. Son sabios, uno no se da cuenta de joven. Bueno, hoy que ahora sí que, como bien dice, ay, en estos tiempos en que mi papá... Sí, que me dijo eso, dije, ¿cuánta razón ahora lo tenía mi mamá? Así es, ¿no? No lo ves hasta que a lo mejor eres papá, ¿no? Hoy que soy papá. Y que pasan los años. No, porque deseamos grandes, claro. Así es, no, somos los más jóvenes de Izcalti. Oye, dentro de la psicología, ¿por qué siempre quisiste estudiar psicología? ¿Qué es lo que te apasionaba? Te repito, me encantaba una de las cosas que más compartí con mi papá. Mi papá trabajaba mucho, obviamente. Ahora lo entiendo, ¿no? Digo, tener un hijo pues requiere sus cuidados y requiere, hay que decirlo, ¿no? Su costo monetario, la realidad. Y tener 3 hijos, yo creo que no era, no sé, ¿no? Entonces ahora entiendo por qué trabajaban tanto. Lo comprendo mejor. Y los fines de semana lo que pasaba mucho con mi papá era ver películas, ¿no? Me ponía mucho. ¿Eres cinéfilo? Soy cinéfilo, aunque me encanta la película, pero no soy cinéfilo como esos que te manejan los directores y todo esto. En un momento quise, pero no. Pero disfrutaba mucho ese tiempo con mis papás de ver películas. Entonces, y por lo general veníamos películas. Yo me acuerdo que las que más me encantaban. Tengo una así que hace poco la volví a ver y que se llama Seven, ¿no? Con ¿cómo se llama? Brad Pitt, ¿no? Que es de las mejores actuaciones que tiene. Y la recuerdo muy bien, que era de un asesino serial y cómo lo interpretaban y el análisis que hacían y por qué. Y de ahí veía mucho este tipo de cine con mi papá. Y a mí me empezó a interesar mucho la cuestión de la conducta humana. Okay. De por qué la gente se enamora, por qué la gente hace esto, qué pasa con esto, por qué nos deprimimos, por qué estoy triste, por qué, no sé, todo esto. De hecho, en un momento, creo que a muchos en la psicología nos llaman en una primera fase lo criminal, ¿no? A mí me fascina la parte criminal, pero la realidad es que a mí me da miedo aquí en México ser parte de ser de ese ámbito, ¿no? Y escuchando con algunos colegas especialistas y me dicen que es un carácter muy difícil, muy, muy complicado, que yo no lo tengo, la verdad, ¿no? Yo creo que sí debe de tener capa sobre capa sobre capa. Exacto, y piel de hierro. Exacto, por y todo. eso, y porque me dicen, no, si tienes que aguantar que de repente, oye, ponle esto, no, ponle aquello, y la verdad no, digo, otras cosas que hicieron mis papás que me hicieron muy honesto y muy, muy leal y a mis principios, entonces no podría yo decir voy a poner algo que no es, porque, ¿sí me explicó? Sí, claro. Y obviamente pues dije no, para allá no voy, ¿no? Pero recuerdo muchas, ¿no? También recuerdo hay una que se llama Atrapado sin salida con Jack Nicholson en un psiquiátrico que me encantó también.
y todo eso me gustaba, ¿no? Me empezó a gustar, y de ahí me empezó a gustar. Después, un primo cayó en las adicciones, un primo que quería mucho, bueno, quiero mucho, y de ahí me empezó también a llamar más la atención todavía, ¿no? Ya había como algo familiar que Sí, te claro. movía a eso, ¿no? Del por qué. Exactamente, ¿no? Y entonces ya desde ahí dije psicología, ¿no? Yo me acuerdo que desde la secundaria quise ser psicólogo. Sí. O sea, ¿nunca tuviste un lapsus de qué voy a hacer de mi vida o qué voy a No, estudiar? no, yo sabía que era psicología. Sí hubo un lapsus, te repito, donde quería dejar la escuela y ser músico, ser rockero, ¿no? Tenía mi Sí, pues digo, la banda. secundaria a lo mejor y muchos quisiéramos Ajá. hacer eso, pero digo, hay momentos en donde a veces dices, No es para mí, no. No, yo siempre dije, si voy a estudiar algo, es psicología, ¿no? Entonces, si no voy a ser músico, va a ser psicología, ¿no? claro, Esa era, o sea, no tenía como otra cosa, ¿no? Siempre fue como muy, eso es lo que constante. me gusta y es lo que quiero, ¿no? Y ayudé a mi papá en un tiempo, pues en su despacho, ¿no? Me llevaba cuando salía de vacaciones y, y ahí me di cuenta que no me gusta el trabajo de oficina. Ajá. Me di cuenta que no era para mí trabajar en una oficina. Me aburro mucho, ¿sale? Durante la carrera tuve prácticas como en psicólogo laboral, organizacional, y fue la semana más larga de mi vida. Sí. Y lo digo, ¿no? Hay gente Hay que gente vive que y le sí. encanta y es muy respetable. A mí, no, o sea, no No es para no ti. es para mí, exacto, no me sentía a gusto, ¿no? No, me aburría mucho, o sea, me sentía muy cansado haciendo eso. Entonces dije, Claro. estar en una oficina no va a ser para mí, ¿no? Y siempre quise psicología clínica. Dije, la clínica, yo quiero ser clínico. Este, Y si te has respuestas. Ahora sí que si has tenido las respuestas a algunos porqués. sí he tenido las respuestas a algunos porqués Digo, yo sé que en la vida siempre vamos a tener porqués, ¿verdad? Porque Así es es. imposible Sí, saberlo todo. sí, no, es muy. No. Yo lo puedo decir, yo tengo a mis alumnos y me preguntan, y digo, no, ya, pues hay cosas que yo no sé, no, por mucho que tengan doctorado y esto, Sí, claro. no lo sé todo, Creo que ¿no? Y hay que buscarlo, investigarlo. Mi hija me pregunta y ahora entiendo, ¿no? Pues para los hijos somos como mi papá lo sabe todo. Y yo, no, hija, pues yo tampoco sé todo. Vamos a buscarlo y ya lo leemos, ¿no? Porque hay cosas que no sé. ¿Para qué te digo cosas para qué te voy a mentir y decir algo que no es, ¿no? aparte Mejor lo sería muy buscamos. arrogante, ¿no? Así es. Entonces, no, las cosas que no sé, yo siempre trato de decir, no, pues hay que preguntarle a un experto, ¿no? Porque a mí, en mi área, no me gustaría. Preguntarle a un experto. O sea, San Google ayuda, pero es mejor preguntarle a un Exacto, ¿no? experto. Exacto, ¿no? Y tener la gente, ¿no? O sea, hay gente que a mí luego, a menos yo me enojo porque hay gente desafortunadamente que hace mala práctica de la psicología y da diagnósticos o cosas cuando no es experto, ¿no? Y te llega a ti y dices, ¿por qué la gente hace esto, no? Mejor que Claro. pregunten a alguien, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Yo ahora que digo, esta es mi área de expertise, esto es lo que yo sé, no voy a estar ahí medicando, no voy a estar hablando de dientes, aunque mi esposa sea dentista, no voy a estar, no, ahora que te tenemos aquí, yo fui muy feliz porque le digo, pues yo no sé de redes, Mike, yo hago ahí, ¿no? Porque, entonces, qué bueno que hay que preguntarle al que sabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí he respondido algunas cosas, otras hay que seguirlas, pero estoy muy feliz ahorita con lo que hago, me encanta lo que hago, estoy satisfecho, sé que hay más y bueno, en general, pero siempre quise ser psicólogo, siempre Ese ha fue sido. psicología clínica, ¿no? Ni organizacional. Cuando salí, mi papá pues tenía contactos con empresas porque su despacho lo hacía, ¿no? Contaduría de empresas. Me dijo, oye, hay una empresa, estamos buscando psicólogo. Dije, no, papá, perdóname, pero no, me voy a aburrir, no quiero, ¿no? Pero hay dinero, pero no quiero, Sí, ¿no? claro, o sea. Desafortunadamente, fíjate que sí, y es un consejo para los que están estudiando, te venden la idea de que cuando salgas vas a ganar mucho, ¿no? Y yo sí creí esa idea, ¿no? Yo sí creí que saliendo, titulándome, me iba a ir muy bien, ¿no? Yo les voy a decir, a menos a mí, ¿no? Fue estar constante, duro y duro y duro y duro, y sí terminas ganando bien de la clínica, pero no es así luego, ¿no? Lleva su proceso, lleva su tiempo, lleva a especializarte, lleva a estar talacheando, entonces es mucho de paciencia, ¿no? Porque a mí me decían, es que la psicología clínica no es igual que la organizacional, no hay tanto campo laboral, ¿no? Sí es cierto en algún momento, ¿no? Y eso es algo que me gusta de Discalti, ¿no? Cuando tú sales y quieres insertarte en la clínica,
no hay muchas clínicas o empresas que te contraten, como a lo mejor cine organizacional, no sé si me explico, Claro, claro. ¿no? Yo empecé trabajando en un DIF, que siempre voy a estar agradecido de que me hayan abierto las puertas así, en eso, ¿no? En el DIF, como psicólogo clínico, que era lo que yo quería. Y empecé en el DIF a dar consultas. Siempre, para eso siempre traté como especializarme. Ya estaba tomando diplomados de especialidad en psicología clínica. Porque yo creo que para dar tienes que saber, porque estás trabajando con personas. Es algo ético y depende mucho de ti lo que trabajes con la persona. Entonces ya me preparaba, pero bueno, me tocó el DIF de Cristina Pacheco, que está por San Juanico. Y muy rudo, muy fuerte, muy fuerte. Muy rudo, muy fuerte, pero eso a mí me hizo darme cuenta que tenía que especializarme todavía más, ¿no? Fue cuando empecé a buscar la maestría en neuropsicología clínica. Antes de que te adelantes, para las personas que no saben, y me gustaría muchísimo que lo empezáramos como a desglosar, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo clínico y un psicólogo organizacional? Perfecto, muy buena pregunta. La psicología tiene varias áreas, ¿no? Estudiamos el comportamiento humano, pero tenemos varias áreas donde podemos especializarnos. Está la organizacional, está la clínica, hoy en día ya, por ejemplo, están adicciones, psicoterapia, está ambiental, está la psicología social, que abordan de diferentes formas el estudio de la conducta. Okay. La psicología de las organizaciones estudia el comportamiento y la cuestión laboral, ¿no? Cómo identificar la mejor persona para este puesto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cómo saber que esta persona me va a rendir para este puesto que yo quiero o que la empresa quiere. Cómo puedo hacer para que las personas que están en mi organización puedan rendir mejor o no tengan problemas de salud mental. Todo eso hace el psicólogo organizacional. Están los educativos, que también faltaron, ¿verdad? Que también hoy en día deben ser muy importantes y estar especializados, ¿no? Y la psicología clínica, nosotros trabajamos directamente la salud mental para mejorar después de un trastorno mental o ayudar a la persona después de un trastorno mental, como puede ser depresión, ansiedad, separación, otros, ¿no? Los trastornos mentales son muy grandes, sí, entonces claro. Nosotros trabajamos directamente para tratar de que el paciente pueda reinsertarse en su vida y ser funcional en su vida en general, social, en general. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, eso hace psicólogo clínico. El educativo busca apoyar en la parte educativa a cómo en la escuela el niño puede ayudar a tener un mejor rendimiento académico, estar más tranquilo socialmente, etcétera. Implementar estrategias curriculares para que pueda rendir mejor. ¿Quién sí tiene que hacer los libros bien y no? Exactamente, cómo se deben dar, etcétera. Entonces, por ejemplo, psicólogo, tenemos el social, que estudia en cuestión de social, fenómenos sociales, cómo impactan en la conducta de las personas, por ejemplo. Entonces tenemos diferentes áreas ahí, ¿no? Entonces yo de ahí me fui a la parte clínica y siempre dije, quiero dar consulta, quiero tener pacientes, quiero de esa forma como ayudar, ¿no? Y ahí quiero estar, ¿no? Yo quiero ser psicólogo clínico, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionaste, y yo que estamos un poco desglosando, ya que mencionaste la clínica, la organizacional, el neuropsicólogo, o sea, quiero entender que es un poquito más, ahora sí que viendo lo de la parte de los porqués, el que te puede descifrar por qué pasas ciertas cuestiones o patologías. Fíjate que está muy padre. La neuropsicología en México es muy, 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 muy reciente, de hecho, ¿vale? La primera maestría se abrió hace aproximadamente en la década a finales de los 90, principios de los 2000, aquí en México. O sea, no tiene nada, ¿no? Realmente, ¿no? En Iztacala tiene poco, que también hay que tener unos 20, 25 años que se inició la primera generación de la maestría en neuropsicología. Es muy reciente, pero está pegando fuerte, ¿no? ¿Por qué? Nos dimos cuenta que a lo largo de lo que hemos estudiado la salud mental hay muchas cuestiones que se originan en el cerebro, ¿no? De hecho, hoy en día sabemos que todo se origina en el cerebro, ¿no? Las emociones, la atención, la memoria, sí, exacto, claro. todo se origina en el cerebro. Lo que pasa es que, y entonces hoy en día la investigación ha encontrado que hay trastornos mentales que son específicamente de un origen en el cerebro. Ajá. Otras donde el cerebro está bien desarrollado o tiene un neurodesarrollo que debería ser típico, pero algo pasa en lo ambiental, en lo social, en lo familiar, que provoca el trastorno mental, por ejemplo,
¿no? Entonces, la neuropsicología nace, fíjate bien, aquí llega alrededor de los finales de los 90, pero nace alrededor a principios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos un neuropsicólogo que ya sepa de la neuropsicología moderna, que es Luria, que le tocó en un hospital recibir a todos los pacientes heridos de bala. Entonces empezó a estudiarlos, qué podían hacer y qué no podían hacer de acuerdo a qué parte de su cerebro estaba afectado. Y eso dio como la parte para la neuropsicología moderna, ¿no? Entonces empezaron a ver que el lóbulo frontal, esta parte del cerebro, se encarga del razonamiento, de la inhibición, de la toma de decisiones, que los temporales se encargan de la memoria y el aprendizaje. Es decir, empezaron a identificar que cosas del cerebro se asociaban con problemas después si había un daño cerebral. Y la neuropsicología nace o se define como el estudio de la relación entre el cerebro, la conducta, la cognición y la emoción, tanto en cerebros sanos como dañados en humanos, ¿no? Eso es lo que estudiamos en neuropsicología, ¿no? Cómo una conducta está relacionada con el cerebro en personas. Y entonces empezó a haber más estudios, empezaron a haber personas, por ejemplo, hay dos casos muy recientes que son importantes para el estudio de neuropsicología. Uno es de un paciente que se llama HM, que tuvieron que quitarle los dos lóbulos temporales aquí. Y HM no podía aprender cosas nuevas. Entonces, una neuropsicóloga que se llamaba Milner, Brenda Milner, empezó a estudiarlo, empezó a ver qué sí podía hacer, qué no podía hacer. Se dio cuenta que no podía aprender cosas nuevas de manera consciente, digamos, pero ella lo ponía a hacer siempre una estrella, ¿no? Y aunque el paciente siempre decía, no recuerdo haber hecho esa tarea, conforme pasaban los días, su ejecución mejoraba. Y entonces dijo, hay áreas de cerebro que se encargan de una cosa y otras que se encargan de otra cosa, ¿no? Y entonces la neuropsicología primero parece ser empieza a ser como parte de los hospitales en Europa, ¿no? Los pacientes que llegan con un daño cerebral, después de que despiertan, se les evalúa, se ve con qué alteraciones quedan, como una forma, primero, de saber cómo hay la relación. Hoy en día ya se hace intervención, es decir, cómo puedo ayudarle yo al paciente que perdió la lectura después de un golpe cerebral a que la vuelva a recuperar, o como un paciente que perdió el habla después de que tuvo un accidente cerebral pueda volver a recuperar la capacidad de comunicarse o de hablar. Entonces, ahí entramos como en la parte de adultos en la neuropsicología. Hoy en día hemos descubierto que hay muchos trastornos durante la infancia que se deben a que porque el cerebro puede no estar madurando como tendría que serlo, y eso provoca trastornos mentales como la discapacidad intelectual, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención, la dislexia, la disgrafia, la discalculia. Y nosotros lo que hacemos con neuropsicólogos es, si llega un paciente con estos síntomas, identificar si es debido a que es algo del neurodesarrollo o es algo ambiental. Y nosotros podemos dar diagnósticos de TDAH, espectro autista, dislexia, disgrafia, discalculia, discapacidad intelectual, y crear programas de intervención para mejorar y tener una mejor vida adaptativa. Entonces nosotros trabajamos, eso es lo que hace un neuropsicólogo, que es un área muy importante para primero identificar si lo que está pasando a la persona es debido a algo de su neurodesarrollo o no. En niños trabajamos mucho con ese tipo de cosas, ¿no? Trastornos del lenguaje, así es. Identificar si mi hijo no está hablando es porque yo no lo estoy estimulando, o algo ambiental, o es porque algo en su cerebrito no se está conectando bien y por eso provoca que no adquiera el lenguaje o la escritura o las matemáticas. Wow, yo sé que para algunos han de decir, dijo muchos trabalenguas. Poquito a poquito vamos a ir platicando con el doctor y nos va a ir descifrando todo esto, digo, en estas y en otros videos que ya después próximamente estaremos ahí robándonos un ratito para que nos explique todo esto, porque es muy interesante todo el mundo de la psicología, de la neuropsicología y el cerebro, porque digo, muchos, digo, si no lo saben, hay ciertas partes de nuestro cerebro, como él lo dijo, que se encargan de ciertas cuestiones y de ciertas funcionalidades. Y creo que eso sería importante saberlo. Creo que en la gran mayoría, obviamente no con los grados de un especialista, pero pues para saber entendernos un poquito a nosotros. Así es, sí, no, mira, como papá, si eres papá y muchas veces ves y dices, híjole, mi hijo no está aprendiendo, no está sumando, no está restando, no está leyendo. Yo te digo, lo primero que tienes que hacer es con un neuropsicólogo que te pueda determinar que no está aprendiendo porque algo en su cerebro no se está llevando correctamente. ¿Sí me explico? Y ya nosotros lo que hacemos es determinar si tiene una dislexia o no tiene una dislexia, ¿no? Hoy en día, y pasa mucho incluso, ya hoy en día
la residencia se ha abierto, ahí también voy a hablar un poquito de la residencia porque se ha hecho mucho trabajo para poder entrar en los hospitales y que como residente puedas estudiar directamente con los hospitales, tener la oportunidad de ver a los pacientes y darles un beneficio a final de cuentas, ¿no? Hoy ningún hospital público cuenta con el departamento de neuropsicología aquí en México, salvo el INE, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, ¿sale? Pero ningún hospital del seguro tiene como tal un departamento de neuropsicología. Entonces, los pacientes después de que tienen una operación por un tumor cerebral, por traumatismo, por ejemplo, yo que superviso a los chicos en el siglo XXI, muchos niños llegan por traumas derivados de motos, ¿no? Sí, porque no usan el casco. Porque los traen los papás como sándwich ahí en una moto, ajá. Y es la principal causa de que llegan, ¿no? Por trauma de moto. Y el doctor hace su trabajo, le salva la vida, ¿no? Lo cura de la parte cerebral y ya. Pero después ese niño, no se les dice, los papás no saben que quizá va a ser muy diferente al niño que tenían antes de que tuviera el trauma. O como adulto también, ¿no? Un paciente que tiene un tumor cerebral nunca les dicen que a lo mejor su paciente va a ser diferente a como era antes del tumor, porque quizá ese tumor estuvo afectando áreas del cerebro que al momento que lo quitan o intervienen tuvo un daño para que el paciente cambiara. ¿Quién debe ahí? Nosotros neuropsicólogos somos que entramos ahí para rehabilitar, ¿no? Hemos tenido pacientes, por ejemplo, de daño de bala a adultos, ¿sale? Que cambia su personalidad totalmente, porque se afectan áreas importantes para la personalidad, el control emocional, la inhibición, y después no les dicen que su paciente va a estar desinhibido, que a lo mejor se puede gastar todo el dinero que ha ahorrado, que puede comprar todo lo que vea, que va a tener conductas sexuales que no son las correctas. Nadie les dice eso, que después de un daño cerebral su paciente puede tener eso. Y ahí es donde deberíamos entrar nosotros para decirles, su paciente quedó con problemas de inhibición, problemas de conducta, con problemas, perdió el lenguaje, perdió el habla, perdió la lectura, perdió la escritura, para decirles cómo apoyarlos para que puedan recuperarlo. O sea, que todas las historias que por ahí vimos en algunos, como Doctor House y todas esas series que, aunque algunas son drama, Ajá. Pero podríamos decir que ciertas traumas y accidentes que afectan el cerebro sí puede ocasionar que una persona radicalmente cambie su conducta. Sí, por supuesto que sí. Sí, obviamente sí en la ciudad, pero sí. Sí, digo, ya sí, claro. Que exageran, pero... Sí, hay personas que se quedan solos después de un daño cerebral, ¿no? Porque cambian totalmente y se separan, se divorcian, pierden todas sus cosas, porque quedan con daño cognitivo, ¿no? Dejan de trabajar porque ya no pueden hacer igual su trabajo. O sea, es importante eso, ¿no? Cualquier cosa que te provoca un daño cerebral debería ser evaluado después para apoyar al paciente y saber si quedó con algún problema cognitivo o no. A eso lo hacemos también nosotros los neuropsicólogos. Pacientes que tienen encefalitis, pacientes que tienen epilepsia, pacientes que tienen convulsiones, pacientes que tienen derrame cerebral, infarto cerebral, pacientes que han tenido un golpe en la cabeza por un accidente, exacto, todo eso nosotros lo estudiamos para ver que realmente no sea porque eso provoca algo que no se conecte bien y provoquen ciertas conductas. Wow, o sea, a ver, me gusta muchísimo esta parte porque, digo, y para que lo entiendan de verdad del otro lado, la importancia de lo que es nuestro cuerpo, o sea, que todo, o sea, yo siempre me levanto, bueno, ahora que ya estoy consciente de ello, porque antes, digo, a veces cuando estamos jóvenes hacemos muchas tonterías, pero sí, agarro y me doy de besos porque digo, no manches, o sea, gracias por estar bien, ¿no? Por estar sano, sí. Por estar sano, porque muchas personas no lo están. Y aquí lo quiero retomar porque, por ejemplo, una persona, o sea, no es lo mismo una persona que a lo mejor ya trae, o sea, que está bien sano de niño y que tiene un trauma a una persona que tuvo un accidente o es similar. Parecido. No, es diferente y eso también tenemos que nosotros diagnosticarlo, eso también es algo que aprendemos lo que estudiamos en la residencia, ¿no? Tú puedes tener personas que tienen un daño cerebral adquirido, como tú dices, que está sano, nació sano, creció sano, su cerebro estaba sano y de repente hay una enfermedad que le provoca el daño. Que puede ser una encefalitis, puede ser un traumatismo, puede ser un tumor cerebral, puede ser un infarto cerebral, un derrame cerebral, ¿sale? Y eso cambia, puede afectar justamente
el cerebro y por lo tanto afectar la conducta de la persona. Pero también tenemos niños o personas que nacen debido a cuestiones genéticas, que hoy tampoco tenemos todos los genes, ¿verdad? Pero la mayor explicación es que pueden nacer con un trastorno en el neurodesarrollo. Es decir, que algo en su código genético hace que el cerebro, si tendría que estar a los 5 años así, esté así. ¿Sí me explicó? Más pequeñito en ciertas áreas del cerebro, o en general. Y entonces a eso nosotros llamamos trastornos del neurodesarrollo, en donde el cerebrito, debido a ciertas cuestiones, está menor desarrollado, y entonces eso provoca que tengamos niños, por ejemplo, que no puedan concentrarse, no puedan estarse quietos, que sea déficit de atención, que no adquieran la lectura, no adquieran la escritura, no adquieran las matemáticas, que tengan trastorno del espectro autista, que es muy diferente a los que tienen. ¿Sí me explicó? Entonces nosotros lo que hacemos es, de lo que nos están diciendo como síntoma, que esos síntomas se pueden explicar o tienen un origen cerebral y cuál y qué no tiene un origen cerebral, porque eso cambia totalmente la intervención y el diagnóstico. No es lo mismo que trajes con una persona que está deprimida, que tiene TDAH, a una que no tiene, a una que sí tiene TDAH. ¿Sí me explicó? Wow, y saberlo identificar. Así es. No, bueno, eso es increíble. Y aquí yo creo que es un complemento, digo, tú no lo sabrás decir mejor, la parte de la cuestión de todo lo que es del lenguaje y todas estas cuestiones que también tú lo manejas, la parte de la neurociencia, de la conducta, que también me gustaría un poquito que nos platicaras sobre eso. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de una... Mira, las neurociencias nacen como una forma de estudiar el cerebro. Eso es una neurociencia, el estudio del cerebro, se encargan del estudio del cerebro. Uh-huh. Pero el cerebro es tan complejo que una neurociencia no es suficiente. Entonces se divide en diferentes neurociencias para poder comprenderlo, entenderlo y estudiarlo mejor. Okay. Al cerebro nosotros lo vemos un dibujo muy bonito así, ¿no? Como comúnmente lo vemos. Pero ese cerebro se puede estudiar a nivel de cómo se está conectando, se puede estudiar a nivel de qué celulitas están en cada parte del cerebro, porque cada una tiene una función diferente. Se puede estudiar a través de la biología, porque son diferentes aquí y acá. Se puede estudiar a través de la fisiología de la electricidad, porque se conectan a través de sinapsis bioeléctricas, entonces eso genera una electricidad y saber por qué se conecta tanto aquí, por qué acá. Es decir, es muy complejo el cerebro para estudiarlo con una sola neurociencia. Entonces, por eso se llaman neurociencias, ¿no? ¿Por qué? Porque son varias ciencias que de manera diferente estudian al cerebro. Okay. Y entonces tenemos las neurociencias, por ejemplo, la neurobiología, la neuroanatomía, la neurofisiología, la neurofarmacología, ¿no? Después se dividieron para ver cómo se podían estudiar mejor. Tenemos las que se encargan de la conducta y las que no son conductuales. Todas las que son neurociencias conductuales estudian el cerebro y su impacto sobre el comportamiento. Y las neurociencias no conductuales no estudian cómo eso impacta en el comportamiento. ¿Sí me explicó? Uh-huh. Entonces la neuroanatomía nada más te va a estudiar cómo está compuesto el cerebro anatómicamente, pero no eso que tiene que ver con la conducta, ¿no? Que una persona diga, ¿qué tiene que ver que el lóbulo frontal esté aquí con que a lo mejor la persona sepa controlar sus impulsos, ¿no? O no de un golpe cuando está muy enojado. Eso no lo estudia en la neuroanatomía, solo te va a decir, aquí está el lóbulo frontal, es así, 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 y ya. Ajá. Y las neurociencias conductuales van a estudiar cómo eso impacta sobre la conducta. Por ejemplo, la neurofarmacología, que es una ciencia no conductual, solo va a estudiar cómo interactúa el medicamento sobre el cerebro, y ya. Pero la psicofarmacología va a estudiar cómo ese medicamento va a impactar sobre la conducta. ¿Sí me explico? Uh-huh. ¿Sale? La neuropsicología entra dentro de las neurociencias conductuales. Ajá. Pero no es la única. ¿Sale? Entonces son varias neurociencias conductuales que hay. Ajá. Entonces nosotros en la neuropsicología estudiamos solo una neurociencia conductual. El doctorado en neurociencias está hecho para que tú puedas escoger como desde cuál neurociencia conductual tú lo vas a estudiar, ¿no? Okay. Y entonces tenemos quien se dedica, por ejemplo, a la psicofarmacología, ¿no? Y hace proyectos de investigación donde a través del uso de fármaco cómo va a impactar sobre la conducta. Ajá. O por ejemplo, la psicofisiología, ¿no? Estudian con roedores, ¿sale? Cómo una proteína impacta sobre la conducta del roedor. Y aparte después, cuando mueren o traen el cerebro, lo estudian, lo analizan y ven qué diferencias hay. Por ejemplo,
entre las ratitas obesas y las que no son obesas, para después estudiarlo en humanos. Ajá. Entonces, esas son las neurociencias de la conducta. Nos encargamos de estudiar la relación entre el cerebro y cómo impacta en la conducta, en entender o explicar qué pasa, ¿no? La neuropsicología es solo una neurociencia conductual, o sea, nada más que se encarga del estudio específico en personas de cómo un daño cerebral puede impactar en la conducta de una persona. Bueno, no sé ustedes, pero la verdad me estoy fascinada con estas cuestiones y descubrimientos que estamos teniendo. Pónganlo aquí en los comentarios qué opinan al respecto, qué les gustaría que le preguntemos al doctor de una vez. A ver, ya que nos platicó un poquito de cada una de tus especialidades, y solamente es un poquito, dentro de Iscalti, ya lo comentaste un poquito antes, pero dentro de Iscalti, ¿cuál es tu función? Porque nos gustaría muchísimo que nos platicaras sobre esto. Yo con Iscalti tengo muy presente cuánto tiempo tengo aquí, ¿no? Tengo 8 años, porque el día que yo llegué aquí me enteré que iba a ser papá, así, ¿no? Entonces, o sea que tu baby tiene 8 años. Así es, okay. Ajá. Y lo recuerdo bien porque recuerdo que la vez que me presentaron aquí con el equipo, ese día yo me enteré que iba a ser papá, ¿no? Entonces prácticamente llegué a Iscalti con la bendición de mi hija, ¿no? Entonces llegué por recomendación de la coordinadora de mi programa de residencia donde yo estudié la maestría. Entré también porque una compañera de la residencia que antes estaba aquí antes que yo hizo un posgrado en Australia. Está Clara Luz, que hoy en día la está rompiendo también allá en Europa, en Holanda me parece, y que ahorita voy a hablar un poquito porque también una de las investigaciones que tenemos es gracias a ella, ¿no? A este vínculo que hizo. Y entonces entro aquí a Iscalti hace 8 años y entro como neuropsicólogo clínico, ¿no? Yo entré, antes teníamos una sede en Condesa, ajá. Y después ya me pasé acá a Clavería, ¿no? Y en Iscalti encontré un lugar muy a gusto para trabajar, ¿sale? Con Mike y Bere siempre han sido muy comprensivos, muy abiertos, son personas que te inspiran confianza. Yo me siento a gusto trabajando en Iscalti, ¿sí me explico? Porque yo puedo decir, yo por ejemplo digo, a tal hora veo a mis pacientes, a tal hora, te apoyan mucho, entonces encontré un bonito equipo de trabajo para yo trabajar. Obviamente somos psicólogos, ¿no? Y algo que yo admiro de Mike es que siempre es muy emprendedor y dice, sí, lo hacemos y no sé qué, ¿no? Pero nuestro querido director a veces da todo por decir que si no va organizándose y entonces íbamos creciendo así, ¿no? Como no sé si me explico, sí, ¿no? Como bueno, es que suele pasar, a veces empiezas y tienes todo el impulso y todas las ganas, pero se te olvidan ciertos detallitos. Exacto, como la cuestión organizacional. Exacto, que uno dice a lo mejor no, pero si es importante después lo ves, ¿no? Y que existe el contador y que existe... Exacto, y que debemos llevar ciertos procedimientos que aunque parecen a veces muy y que hemos tratado de que no sean tan como por ejemplo gobierno, ¿no? De la burocracia, ¿no? Y para una firmita tienes que ir aquí, allá y allá, ¿no? O sea, que sea como más... Pero ahora entiendo que hay ciertos procedimientos, ¿no? Que se deben llevar, ¿no? Entonces yo entré como neuropsicólogo clínico. Estuve mucho tiempo como neuropsicólogo clínico porque también entré a hacer mi doctorado y yo les dije, denme chance de estudiar mi doctorado también, a lo mejor no va a tener tanto paciente. Y siempre me dieron la confianza, ¿no? La pauta. Nunca me dijeron, no, está bien, Charlie, ¿no? Ellos a veces creo que también son demasiado buen corazón, ¿no? Y eso ha hecho que a veces haya fricciones con algunos miembros del equipo que se han ido no en la mejor manera, ¿no? Pues más bien yo creo que, siendo como dos psicólogos, como que tratas de empatizar. Que yo siempre he dicho, si me están dando la confianza, debo responder con esa confianza, ¿no? No debo romperla, pero bueno, afortunadamente, desafortunadamente no todos somos iguales, ¿no? Y hay quien piensa y es diferente, ¿no? Más bien uno peca de que como actúas, a lo mejor la otra persona exactamente, va a ser igual que tú, ¿no? Sí, claro. Sí, a veces mi esposa me dice, es que luego por eso te digo, pues no me ven la cara, porque digo, pues, se ven la cara ellos mismos, pero bueno, ¿no? Sí, porque eso no es, trata de... Pues, no, es que tienes que, digo, pues, y yo la verdad a veces también creo que soy un poco así, que aunque dicen que yo soy más directo, más recio, no te creas, mi esposa dice que también soy muy, muy blando. Entonces, pero bueno. ¿Quién tendrá la razón? ¿Quién sabe? No sé si Mike o mi esposa, hay que ver, pero... Sería interesante, ¿verdad?
Pero bueno, entonces tuve mucho tiempo y después cuando yo estaba haciendo mi proyecto necesitaba apoyo para encontrar niños, ¿no? Les pedí a Maya ver apoyo, me apoyaron, ¿sale? Y eso hizo que pues, mi tesis saliera a tiempo de doctorado. Y empecé también a interesarme un poquito más, bueno, siempre dedicado a la neuropsicología clínica aquí eso, ¿no? A los niños que tienen problemas, sospecha de déficit de atención, yo evalúo, trabajo con ellos, etcétera. Niños que tienen trastorno en el aprendizaje de la lectura y de la escritura, yo los evalúo, trabajamos con ellos, intervenimos para que empiecen a adquirir la lectura, la escritura, las matemáticas. Niños que sospechan de trastorno del espectro autista, yo no trabajo porque es una especialidad muy, es lo que te digo, ¿no? Yo no me voy a meter porque es una responsabilidad muy fuerte trabajar con un niño con espectro autista, pero sí me encargo del diagnóstico y del diagnóstico. Entonces yo diagnostico y los refiero, ¿no? Que aquí hay otra compañera que tiene 5 años trabajando en autismo y yo le digo, te lo mando ahora para sí que nada más vienen, te tocan la puerta, ahora sí que te tocan la puerta. Yo lo diagnostico y le digo, oye, si tiene autismo, digo, está este paciente y ya, ¿no? Para que ella intervenga en esa parte del espectro autista. Entonces, eso es... O sea, tu especialidad es un poquito más con niños. Fíjate que me ha llevado más a niños. Ok. Pero también veo a adultos, ¿sale? Aquí curiosamente llega mucho niño, aquí. Pero, ¿qué es más difícil, trabajar con adultos o con niños? Es que, para serte sincero, a mí me gusta trabajar con los dos. Me gusta mucho el trabajo con los dos, ¿no? He trabajado más con niños porque llegan más niños conmigo, ¿no? Okay. Y siempre los papás me dicen muy buenas cosas, ¿no? De los niños, ¿no? Que dicen, ¿me toca con el doctor Carlos? Sí, ¿no? Y ya cuando no vienen preguntan que por qué ya no va a venir, ¿no? Entonces, tengo como muy buena esa capacidad de enfatizar con los niños, ¿no? Hasta mi hija luego me dice que unos compañeros me dicen que soy su compa, ¿no? Porque con sus compañeritos también hablo con algunos, ¿no? No hablo con ellos, voy y la veo y convivo con ellos a veces. Pero también trabajo muy con adultos, ¿no? También, sobre todo en adultos trabajo mucho en el diagnóstico de demencias, por ejemplo. Okay. A mí me mandan los neurólogos, no le hemos hablado, pero los neurólogos me mandan cuando se sospechan de una demencia, por ejemplo, Alzheimer o otra, ¿no? Y me lo mandan para ver cómo está la parte cognitiva, para ver si cumplen con criterios de demencia. Entonces ya yo diagnostico esta parte de si presentan o no demencia, por ejemplo. Me han llegado pacientes adultos, por ejemplo, con encefalitis, ¿sale? O infartos cerebrales, que tienen afasia. Afasia es la pérdida del lenguaje, del habla, después de un daño cerebral. Okay. Entonces ya yo los diagnostico qué tipo de afasia, y en ocasiones aquí los refiero primero con la terapeuta del lenguaje, para que ella empiece a trabajar más esta recuperación del lenguaje. Otros casos, como por ejemplo, tengo pacientes que han tenido problemas o pierden la capacidad de solucionar problemas, pierden la capacidad de organizarse, de planear sus actividades y trabajo con ellos. Trabajo con adultos con déficit de atención, ¿no? A veces hay adultos que no son diagnosticados hasta que ellos dicen, oye, es que ya no puedo, y me los mandan y yo digo, sí tiene, no tiene, y trabajo junto con el psiquiatra y yo para darle estrategias para que empiece a tener mejor organización, mejor capacidad de atencional, etcétera. Entonces trabajo con niños y adultos, aunque por lo general me llega más niños. Wow, qué interesante. De verdad es que, insisto, de verdad, van a decir que, qué repetitiva, pero es que es muy interesante, de verdad. Y sí, lo vamos a tomar. Digo, es más, pónganlo aquí en los comentarios. Digo, ahí viene lo del Alzheimer también, que próximamente viene en la fecha. Pero díganos, ¿qué les gustaría que platicáramos más adelante con el doctor? Para que nos esté ahí. Sí, hay muchas enfermedades que parece que no, pero trabajamos nosotros en ella. Parkinson, por ejemplo, también trabajamos con pacientes con Parkinson, con Alzheimer, pacientes con enfermedades genéticas como síndrome de Down, síndrome de Williams, que son poco conocidas, pacientes que han tenido infartos cerebrales, tumores cerebrales, pacientes que han tenido un trauma cerebral, últimamente incluso hasta pacientes con COVID-19 que se habló de que tienen esta niebla cognitiva después del COVID. También hemos trabajado con ellos, con pacientes que después de esta cuestión de COVID, entonces mucho de eso que tiene un origen cerebral. Entonces dentro de Iscalti, nosotros hacemos eso, los neuropsicólogos. Yo hago esto, pero somos varios neuropsicólogos, ¿no? Que yo les puedo recomendar a cualquiera de ellos porque muchos de ellos fueron mis alumnos, ya hoy en día, qué curioso, ¿verdad? Otros fueron compañeros míos de la residencia, entonces la realidad es que hay muy buenos especialistas neuropsicólogos aquí en Izcalti.
Perfecto. Y ya para, ahora sí que apurarle un poquito porque sabemos que el doctor ya también... No te preocupes, ya Mike nos canceló la junta, entonces tenemos más tiempo. No, doctor, imagínense, no vamos a poder que nos explique cada una de las cuestiones y todo lo que nos ha platicado. Pero mira, te iba a decir, esa es una de mis funciones, porque ya después de pedir a Mike, yo tenía la idea tengo la idea de hacer más investigaciones, ¿no? Dije, aquí hay mucho campo que podemos hacer para hacer investigación. Y le propuse hacer investigación y él me propuso ser parte ser coordinador de investigación. Entonces hoy soy parte de ISCALTI también en ese sentido, ¿no? Entonces yo lo que he tratado de hacer es hacer investigaciones aquí en ISCALTI. Hemos ya publicado varias cosas. Tenemos publicaciones, te decía, con a la Universidad de Australia, ¿vale? Que se hizo un programa de funciones ejecutivas, es decir, de intervención en niños que tuvieron daño cerebral y se hizo una intervención para ver cómo mejoraban después de ese programa de intervención. Tenemos un estudio reciente que sacamos de post-COVID, donde encontramos que que los pacientes que habían tenido COVID después de haberlo presentado tenían síntomas de trastorno por estrés postraumático, por ejemplo. Actualmente con Prodefensa, que es un área muy importante, también muy bonita aquí en ISCALTI, que a través de cursos de asertividad y control emocional les enseñamos que técnicas de autoprotección, no a través de los golpes, ¿no? Sino de autoprotección de qué puedes hacer tú cuando hay una situación de peligro, ¿no? Uh-huh. Y estamos ahorita justamente haciendo un proyecto de investigación en ellos, de ver qué tanto mejoran nuestros niños de 9 a 11 años después de un programa como estos, ¿no? Sobre todo niños que son muy vulnerables a presentar acoso escolar. Tenemos esa investigación ahorita también. Hemos publicado cosas de síndrome de Williams. Es decir, ahí vamos haciéndonos, ¿no? Esa también es parte de mi función aquí en ISCALTI. Wow, o sea, me llama la atención muchísimo cómo todas las áreas se compaginan para justamente no ser mejores personas. Así es. Ese creo que es el objetivo de alguna de las cuestiones, digo, en cada persona para que seamos sí, la realidad es que venir a ISCALTI te vas a encontrar sobre todo con personas muy buenas. Creo que algo que Mike y Bere y el equipo no se ha equivocado cuando tratan de reclutar personas que ética, social y son muy honestas, ¿no? Y entonces siempre tratamos incluso entre el mismo equipo tratamos de apoyarnos, ¿no? Y vemos un paciente y a veces nos ha costado trabajo eso, o sea, te voy a decir la verdad, ¿no? Como psicólogos tenemos estas ganas a veces de ayudar mucho a la gente, ¿no? Pero yo voy a decir la verdad, no podemos vivir de ayudar, ¿no? Entonces, nosotros mismos entre el equipo muchas veces tuvimos que decir, yo no le cobro, pero velo tú mientras, ¿no? O yo bajo mi costo, pero velo tú. Entonces, siempre a veces tratamos de hacer eso, pero digo todo, o sea, tú lo ves, ¿no? Todo sube, todo, y hay veces que por más que nosotros queramos es muy complicado, ¿no? Pero lo que quiero ver es entender es que es un equipo muy humano. En ISCALTI es un equipo muy humano, muy servicial. Mike siempre enfatiza mucho esos valores, ¿no? Servir, honestidad, confianza, y lo ha llevado al equipo y eso pasa muchas veces, ¿no? Entonces, y además creo que es importante, digo, yo y las personas que están del otro lado, a veces uno, aunque quisiera siempre dar a la gente a lo mejor y no lo valora. Así es. Como realmente debería. Uh-huh. Entonces, a veces, y créanme que el doctor Miguel Ángel, bueno, le digo doctor, el maestro Miguel Ángel, porque también ya es como, es que entre doctores ustedes me perdonan, pero el maestro Miguel Ángel también, o sea, nos estuvo platicando sobre todas las labores que ustedes manejan y cómo de alguna manera pueden ustedes apoyar dentro de ISCALTI. Porque también hay maneras, hay formas. Está, por ejemplo, ISCALTI Ayuda. ISCALTI Ayuda. Que de esa manera también pueden acercarse, tocar la puerta a las personas que tengan algún problema. Porque créanme que todos, en algún momento de nuestra vida es importante y necesario tener a un psicólogo apoyo. Un psicólogo. Pero también vayan con gente especializada, ¿no? Eso es importante. Me encantaría que, fíjense, ese sería muy buen tema en algún momento más adelante. ¿Cómo saber, cómo definir quién es un buen psicólogo? Sí, quién sí está especializado, sí, porque de verdad yo en mi área me llegan a veces cosas que dicen son neuropsicólogos, los busco en la SED y no tienen cédula de neuropsicólogos,
y... Es tu mente. Ajá, no, y O sea, me estás da... trabajando Sí, con... exacto, con un paciente. Yo digo que ¿cómo puedes tener? Si yo fuera con un doctor y me dijera que es neurólogo y no tiene una sed de neurólogo y me receta y digo, ¿cómo voy a...? Aparte me cobra a veces más que un Hasta la especialista, nariz. ¿sí? Sí. Entonces, Iscalti ha tratado de cuidar mucho eso, ¿no? O sea, somos todos, los que damos consulta en la parte clínica, todos tenemos la especialidad o la maestría. Y tenemos Iscalti Ayuda, que son chicos que están terminando, que Mike los va supervisando en la práctica, pero dan psicoeducación también. Es un poco menor costo, pero no menos importante por eso. Pero no es como una práctica clínica como tal, ¿no? Sí, pero digo, es una puerta, es como una, ahora sí que abres la puerta Sí, a saber un poco más, a descubrir a de la qué es lo que clínica. te A pasa. mí me hubiera gustado tener un lugar así, ¿no? Que me dijeran, aquí puedes venir y aprender clínica, ¿no? Digo, para los chicos Maravillado, de psicología. que están terminando, maravilloso, ¿no? Pues yo quiero, porque a veces tu servicio social ¿qué es tu servicio social a veces, no? No es a veces ni siquiera lo que tú estás estudiando, No. desafortunadamente. No, hay muchos lugares, ¿no? Sí, no. Aquí terminas siendo a lo mejor el de ve y trae. Aquí los chicos terminan ayudándonos, digo, los de servicio social, dando psicoeducación, les damos cursos gratis. Yo por ejemplo, que dentro de mi área está darles un curso sin ningún costo de neuropsicología a las chicas de Iscalti Ayuda, que se los acabo de dar. Me ayudan con investigación donde ellos aprenden también a aplicar pruebas, por ejemplo. Ahorita estamos estandarizando un instrumento en escuelas que esperemos pronto pues salga aquí en México, pero van ellas y lo aplican, ¿no? Y aparte tienen la capacitación gratis con la gente de España, con la gente, es decir, tienen este apoyo, ¿no? Entonces está padrísimo. Creo que Iscal Te Ayuda fue un muy buen acepto de Gina Cuyas, que hoy en día es especialista también. Ella fue quien creó este programa junto con Mike y ha tenido muy buen bueno, Gina fue de Iscal Te Ayuda, fue la primerita y hoy ya es especialista, ¿no? Wow. O sea, vimos cómo fue fue escalando. Exacto, fue creciendo, ¿no? Y tenemos otras, ¿no? Está Kenia, que también entró como Iscal Te Ayuda y hoy ya es especialista. Tenemos otras que esas partes, ¿no? Crecieron, ¿no? Se fueron, pero crecieron aquí y ya están haciendo sus cosas, ¿no? Que eso es lo que dice Mike, ¿no? Mike dice, Iscalti es crecer. Y si crecer implica que para crecer vas a tener que dejarnos adelante, ¿no? Entonces, ese programa Iscal Te Ayuda, ahí está, ya ha funcionado y ya ha dado... Ya al rato va a haber en otras clínicas o estas personas están con cierta metodología, es que porque algo se te queda, ¿no? Donde tú vas, algo se te queda, bueno o malo se te queda, ¿no? Yo te puedo decir, de todos los trabajos que he estado, algo se me ha quedado. Claro, para los chicos de psicología que de verdad les interese esto, aquí abajito en la descripción, digo, dependiendo de donde nos vean, abajito aquí o arribita, vamos a poner los datos de Iscalti, las redes sociales, los teléfonos para que en dado caso ustedes chequen, vean e investiguen. Y la gente que en dado caso necesite apoyo o quiera acercarse también por alguna, ahora sí que alguna ayuda, pues ahí también está ese apartado, ¿vale? Entonces, a ver, ya hablamos un poquito de cosas, de lo que haces en Iscalti, ahora sí que... ¿Quién soy? De quién eres, para las personas que te empiecen a conocer, ¿Cómo llegué aquí? Empiecen a familiarizar, pero viene un ciclo, un ciclo muy bueno, viene un ciclo muy interesante. Así es. Y tú tienes un apartado que me encantó el nombre, me fascinó, no sé a quién se le haya ocurrido, pero está increíble, por favor dínoslo y cuéntanoslo todo. Bueno, no todo. No voy a contar porque si no se me acaba la conferencia, claro. ¿No? Mira, los ciclos de conferencia es una labor muy bonita de Iscalti. Cada año se hace totalmente gratis. Es como este granito de arena que Mike da a la sociedad y entonces todo Iscalti también damos a la sociedad. De dar conferencias gratis para los padres, ¿no? Son totalmente gratis. Siempre han sido totalmente gratis. Mike, a pesar de que en otras ocasiones... Y lo voy a balconear aquí, ¿no? No como una forma, pero ha dado muy buena cantidad de dinero para que sea gratis para la gente, ¿no? Entonces, es una labor y Mike siempre ha tratado y es algo, ¿no? Qué bueno que esta parte de dar, ¿no? Y yo cuando llegué estaba por ser uno de los ciclos y me fascinó, ¿no? Cómo lo hicieron. Entonces, y a partir de ahí me ha estado tocando, ¿no? Estar primero como apoyando en el registro, luego apoyando en la parte de logística
y ya hasta hace muy poco empecé a dar conferencias, ¿no? Y me ha ido muy bien, ¿no? Y ahora es la 4ª vez que voy a dar una conferencia en un ciclo. Las 2 anteriores no la hice porque fue muy pesado y dije, no, nada más voy a dedicar a la logística y ya, ¿no? Entonces, ahora tenemos más gente, ya nos organizamos mejor. Gracias, ya pasó la gracias a Rosy también, que nos ha ayudado mucho a eso. Sí, entonces ya nos organizamos mejor y dije, bueno, puedo dar una conferencia, ¿no? Y yo lo que veo muchas veces y que me pasa a mí como papá y que ahora lo entiendo es esta pelea entre los papás y los hijos, ¿no? Constantemente. Y los papás porque dicen a los hijos, es que es así, 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 tiene que ser así. Imponer. Exacto, ¿no? Y el hijo, no, es cierto, es que es así, bien fácil y no sé qué tanto, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces, yo a través de lo que he aprendido de mi área, ¿verdad? Yo les quiero dar a los papás y contarles la leyenda de que a veces ellos están peleando contra la hormona, ¿sale? Contra la hormona y contra la inmadurez del cerebro. Ajá. Entonces yo le puse como título la leyenda, la historia de cómo la hormona le ganó a la neurona, ¿sale? Como una forma de decirles a los papás, papá, tu hijo, su neurodesarrollo no está listo y no va a terminar de desarrollarse hasta cierta edad. No voy a decir a qué edad, si les interesa, entren a la conferencia para que entre, ¿sale? Entonces, no solamente, pero ¿qué crees? Que hormonalmente ya está más maduro. Ajá. Es decir, estás peleando, eres un superhéroe que estás peleando no solamente contra la hormona que ya está desarrollada, sino contra la inmadurez de su cerebrito, que todavía no está listo para ciertas cosas. Entonces, mi conferencia es un poco hablarles acerca de eso, acerca de qué puedo hacer yo como papá para hacer equipo con el cerebro, ¿sale? Y entonces, a lo mejor no vencer a la hormona, sino cómo controlar a la hormona. ¿Sí me explico? Es decir, cómo controlar yo como papá que mi hijo quiera poner más ganas a la escuela, ¿no? O que vea un interés en la escuela. ¿Cómo hacer para que mi hijo no tome decisiones que a veces digo, ¿cómo puede ser que tome esa decisión? ¿Sí me explico? Como el de no imponer, sino... ¿Cómo el no impone? Exacto. ¿Por qué como papá muchas veces estoy esperando que mi hijo me diga, sí, papá, ya reflexioné y ya entendí, ya me voy a portar bien y a partir de mañana voy a hacer todas mis tareas? ¿Sí me explico? Como papás muchas veces estamos esperando... Estamos hablando de una utopía, porque a veces queremos que nuestros funcionen así. Es, que nuestros hijos lleguen y digan, papá, ya voy a hacer el puro 10 en la escuela, ¿no? Digo, qué padre, si tienen hijos así... Sí, qué bueno, ¿no? No lo digo que sea malo, pero pongámoselos en la media, la mayoría de los niños o de los adolescentes... Son rebeldes. No van a hacer eso, ¿sí me explico? Y van en contra de lo que te dice el papá. Van a ir en contra y van a ir... Yo prefiero jugar Roblox que hacer mi tarea de inglés. Yo prefiero estar viendo YouTube. Quiero ser youtuber, ¿para qué? Porque si puedo ser youtuber y ganar luego dinero, entonces ¿para qué voy a estudiar? ¿Sí me explico? No. Entonces, la historia de cómo la hormona le ganó a la neurona es que los papás sepan eso. Y cómo y darles estrategia y que aprendan a ellos es una conferencia donde yo espero sensibilizarlos, ¿sale? A que ellos recuerden que alguna vez en ellos también venció la hormona antes que la neurona. Entonces un poco habla de la madurez, de la madurez hormonal, de la madurez cerebral, de qué edad mi hijo va a lograr ciertas cosas y entonces por qué yo estoy esperando que haga algo que todavía su cerebrito no logra. ¿Sí me explico? Qué difícil, porque también digo, nosotros, yo no tengo la fortuna de ser papá, ni de ser mamá, pero yo creo que también ha de ser bien difícil porque tú también estás en procesos hormonales también de cambio, entonces... Así es. Entre que tú estás en cambios y tu hijo también, entonces... Está en cambios, así es. Es una lucha constante de decisiones. Así es, mucho de decisiones y es de decir, ya a veces le digo a los papás, les decimos a los hijos, es que tú no sabes hacer eso, ¿no? Digo, híjole, como hijo, ¿cómo? Y a veces como yo les digo a los papás, ¿y qué sientes cuando tu esposo te dice eso? O tu esposa te dice eso, ¿no? Pues lo que tú sientes, tu hijo lo siente al doble, ¿no? ¿Sí me explico? Porque yo les voy, y lo van a ver, ¿no? Ya lo verán en la conferencia, pero quiero que los papás sensibilicen y se den cuenta que a veces esperamos cosas de los hijos que todavía no están listas para hacerlas. Pero tampoco significa que yo les voy a hacer todo. No sé si me explico. Sí, claro. ¿No? ¿Cómo puedo yo lograr esa alianza
con la neurona para lograr que mi hijo sea más responsable, por ejemplo. Ajá. Sí, claro. Hacia allá va mi conferencia, hacia allá quiero es lo que vamos a hablar el martes, me toca... Es lo que te iba a preguntar, ¿qué día es? El martes 10 de octubre, el martes 10 de octubre a las 6 de la tarde. Y todas las conferencias son vía Zoom, son gratuitas. Nos han comentado muchísimo que reiteremos que cada conferencia es individual. Sí, cada conferencia es individual. Hay que registrarse por cada conferencia que les interese, ¿sale? Si ustedes quieren tomar las 5, las pueden tomar las 5. Solo hay que registrarse para cada una, porque cada una tiene su enlace. Entonces, pero no hay ningún costo, es totalmente gratis. Y pues los esperamos con su papel y con su lápiz. De 9 al 14 de octubre. Aquí abajito, insisto, vamos a estar poniendo todos los datos, las redes, los teléfonos y demás para que puedan ustedes estar en contacto. Por si quieren ir a estar a las conferencias, por si quieren pedir ayuda, en ISCAL te ayuda. Por si quieren algún tipo de cuestión de consulta, pues ahí están todos los datos, ¿vale? Y algo más que se nos haya ido, que quieras compartir. Algo más, que estén al pendientes de nuestras redes sociales, ahí pueden estar, ahí van a ver mucho de nuestro trabajo que hacemos. Se viene un curso de prodefensa para mujeres, que hoy en día también es muy importante, ¿no? Desafortunadamente lo que viven las mujeres es muy triste. Tengo una hija y me preocupa cada vez más, ¿no? Pero tampoco puedo estar siempre atrás de mi hija, ¿no? Necesita su espacio, pero se los recomiendo, ¿no? Ella tomó uno cuando era preescolar y se acuerda mucho de Fox y lo que le enseñó Fox. Entonces viene ese curso. El registro abre para el 25 de septiembre, para que lo tengan también ahí en sus agendas, a partir de www.iscalti.com. Ahí pueden registrarse para el ciclo de conferencias. Y bueno, cualquier cosa, ayuda que necesiten, pues tienen nuestros teléfonos, ¿no? Perfecto, pues de verdad que muchísimas gracias. Quiero, ahora sí que esta sea la introducción de muchas aperturas más, de muchas cuestiones, porque creo que es importante como que nos apoyes un poquito en eso para todas las personas que sepamos un poquito más, que invitemos para que las personas pues tomen consulta, porque creo que es importante también tener un pequeño lavado cerebral ahí, que las neuronas y nuestros hagan ahí. Ahora sí que choquen y que choquen para bien y que sea algo bueno, que nos ayude a ser mejores personas, como en ocasiones a crecer, ¿no? Que Iscalti significa crecer. Exactamente, ¿no? Como es Iscalti. Muchísimas gracias, de verdad. Los datos del doctor también los vamos a estar poniendo por acá, para que si ustedes quieren comentar algo, ahora sí que para que él los vea, pues ahí estarán, ¿vale? Muchísimas gracias, Carlos. A ti, Sai. Y nos estamos viendo. Y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Carlos Alberto Serrano Juárez y quiero invitarlos el próximo 10 de octubre en punto de las 6 de la tarde a mi conferencia titulada La historia de cómo la hormona le ganó a la neurona. Vamos a aprender sobre el neurodesarrollo, vamos a entender cómo como padres podemos apoyar a nuestros hijos para que puedan tomar decisiones más responsables y saber que no estás solo. Tienes un aliado que te va a poder ayudar siempre y cuando tú sepas trabajar con él, y ese es el cerebro y la neurona. No te la pierdas, te espero el próximo 10 de octubre en el 13º ciclo de conferencias para padres. Muchas gracias. Recuerden, aquí abajito vamos a estar poniendo toda la información para que ustedes tengan acceso a ella. Así que si necesitan algo más de información, no olviden ponerlo en los comentarios. Estaremos al pendiente. Hasta la próxima.